Hemos estado estudiando en estas últimas semanas las instrucciones que Pablo le dio a Tito en cuanto a cómo guiar a la iglesia a vivir de acuerdo a la doctrina que estaban enseñando. Pablo le muestra a Tito que en medio de una sociedad corrompida y en decadencia, lo que la iglesia más necesita es ser diligente en vivir el Evangelio. Porque esa vida va a ser la luz que va a llevar a la salvación a las demás personas. Si es que queremos ver el Evangelio avanzar y si es que queremos ver la iglesia ser edificada, no podemos pensar que eso va a pasar solo por una mejor estrategia, un mejor método que el de Dios. No podemos pensar de que tenemos que tratar de atraer a la gente pareciéndonos más a los que ellos quisieran que nosotros seamos. Lo que va a ser posible que haya salvación real es cuando la iglesia sea la iglesia, cuando vivamos como fuimos llamados a vivir, cuando la luz del Evangelio se vea en vidas transformadas. Y esto es la tarea de todos nosotros. Cada uno tiene un lugar muy importante en edificar la iglesia. Pero la parte más importante que tenemos es vivir como la iglesia en el lugar donde el Señor te puso, en la etapa en la vida donde vos estás. Con lo que vos sos, en la etapa y en la forma en la que Dios te ha capacitado poder ser parte de esa luz, la luz del testimonio del Evangelio en la vida de la iglesia local. Y hemos estado viendo cómo cada uno tiene un lugar importante en esa tarea. Tito tenía que trabajar para que cada persona en la iglesia pueda madurar y pueda crecer y vivir la vida que el Señor le llamó a vivir. Y arrancando del capítulo 2, los primeros versículos, Pablo le enseñó a cómo acompañar a los hombres de mayor edad, a los hombres grandes, cómo acompañar a las mujeres grandes, que van a hacer un trabajo en las mujeres más jóvenes. Y hoy llegamos al versículo 6. Vamos a ver el versículo 6 al 8, donde Pablo le va a guiar a Tito a cómo él tiene que acompañar y exhortar a los jóvenes de la iglesia a vivir como jóvenes piadosos. El título del mensaje de esta mañana, siguiendo la misma línea de lo que estamos estudiando, es Jóvenes adornando la sana doctrina. Jóvenes adornando la sana doctrina. Qué importante que es para una iglesia que los jóvenes puedan reflejar el carácter de Cristo. Dentro de todo lo que anhelamos para la vida de nuestra iglesia, una de las cosas que tanto deseamos todos es que esa generación que se va formando en medio nuestro pueda ser una generación que refleje lo que Dios diseñó para esta etapa de la vida y que puedan mostrar a Cristo. Creo que los papás, cuando ven a sus hijos crecer y entrar en esta etapa, una de las cosas que sueñan es con ver a sus hijos que puedan vivir vidas piadosas, vidas consagradas. Los mayores de nuestra iglesia miran a nuestra iglesia y piensan en los jóvenes y en esa edad tan importante, en donde se están tomando decisiones tan importantes. Y piensan en el futuro de la iglesia, en el futuro de estas personas, en el futuro de esas familias. Y desean que así sea. Y los líderes de la iglesia, miramos a la iglesia y miramos a estos jovencitos, y esa es la carga de nuestro corazón. Pero no es una tarea fácil. Cuando Pablo le habla a Tito, el contexto, ¿se acuerdan de la clase de mundo que rodeaba a estos jóvenes? Cómo eran los cretenses.
En el capítulo 1, Pablo le recuerda a Tito la clase de personas que están rodeando y el mundo que rodea a las familias y a la iglesia y a los jóvenes en nuestro tiempo, no hacen la tarea fácil de que estos jovencitos puedan mantenerse fieles, no solamente mantenerse fieles, sino puedan crecer en esta etapa y poner la base para una vida de consagración a Dios. El mundo está atacando a la juventud en muchísimas formas y está creando todas las condiciones para que los jóvenes caigan más y más bajo, no se levanten más y más alto en vidas de virtud. Hay muchas cosas que pasan que fomentan eso, ¿no? Hemos hablado muchas veces de cómo el mundo hoy está atentando en el punto de la conexión de estos jóvenes con personas más grandes. Estos jóvenes, sin un buen lazo con sus padres, viven vidas aisladas de esos referentes que Dios puso, están totalmente expuestos, están a la deriva, están totalmente vulnerables y son presa fácil para un sistema que les miente, para un sistema que les genera falsos ídolos, falsos modelos. Y esto lleva a la decadencia. Cuando vemos a nuestros jóvenes, sabemos que ellos tienen que luchar contra ese sistema y ver a su alrededor la juventud de nuestra época, que aún en épocas pasadas, la juventud, aunque no conocía al Señor, tuvieron algunas ventajas que esta generación no tiene. No estuvieron expuestas a algunos peligros que esta generación está expuesta. La inmoralidad es tan accesible hoy. El sistema está preparado para confundir sus sentidos y engañarles en cuanto a la sexualidad, en cuanto a su identidad, en cuanto a los propósitos de esta vida, como ninguna otra generación ha tenido que enfrentarlo antes. Y eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Una juventud totalmente perdida. Una juventud totalmente dominada por el sistema y por el pecado que le rodea. Tal vez algo triste también, no es solo que los jóvenes de nuestra iglesia tienen que lidiar con toda esa presión externa, sino que si miramos a nuestro alrededor, la verdad es que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, no se ven muchos ejemplos de jóvenes que puedan mostrar al mundo y adornar la doctrina de Cristo y mostrar al mundo las virtudes de Cristo. La verdad es que en el mundo cristiano aún de nuestro tiempo, los jóvenes lo que muestran es superficialidad, carnalidad, mundanalidad, y parece que no hay mucha diferencia entre la forma en la que el mundo ahí afuera se comporta y la forma en la que el joven cristiano se comporta. La forma en la que ellos se entretienen y las cosas de entretenimiento que el joven cristiano abraza también. Para sumar a este problema, lo que tenemos son iglesias que intentan captar la atención de estos jóvenes, creando sistemas y programas y métodos que hagan parecer que la iglesia no es tan distinta al mundo. Creando un espectáculo para entretener a jóvenes. Y cambiándole el rótulo, ¿no es cierto? Ya llamándoles actividades jóvenes, cuando no es otra cosa que un concierto mundano, solamente con un rótulo distinto. Muchos ministerios hablan a los jóvenes de que no es necesario meterse en toda la porquería de este mundo, en todos los vicios y todos los pecados de este mundo, para poder disfrutar de la vida. Y entonces lo que hacen es crean programas y ministerios de jóvenes que compiten con lo que el mundo allá afuera les está ofreciendo. Entonces el mensaje es este: no te vayas allá afuera a tratar de vivir una vida descontrolada,
Más vale alimentar tus deseos y vivir para el placer y para el entretenimiento acá en el círculo de la iglesia, donde también podés divertirte y pasarla bien. Cuando lees el pasaje que vamos a ver ahora, lo que Pablo le está diciendo a Tito no es que tiene que competir con el mundo que le rodea. Lo que tiene que hacer Tito es guiar a estos jóvenes a vivir vidas piadosas, consagradas a Dios. Y eso es lo que anhelamos para la vida de nuestra iglesia. Lo que anhelamos es ver jóvenes temerosos de Dios que puedan ser ejemplo. Jóvenes como lo fue una vez Timoteo, en esa ciudad, en su iglesia local, en Listra, donde todos daban testimonio de él. Y es posible hacerlo. Es posible que jóvenes a una edad muy temprana muestren un carácter y una vida espiritual profunda que les prepare y ponga el fundamento para una vida de fruto. En la historia está lleno de estos ejemplos. Esta semana estaba pensando en grandes hombres misioneros que desde muy chiquito mostraron ese celo. Algunos de ustedes han estado leyendo, compartiendo la historia de Hudson Taylor, que desde que era un niño, él sintió el llamado a la obra misionera. Y cuando era un joven, él empezó a prepararse para eso, estudiando medicina. Y a la edad de algunos de los jóvenes que están acá hoy presentes, Hudson Taylor vivió una vida muy sacrificada. Él entendía que cuando esté en el campo misionero iba a tener que sufrir, iba a tener que vivir con muchas limitaciones. Así que él mismo se disciplinaba. Por ejemplo, cuando él iba a su trabajo, tenía que viajar 13 kilómetros. Y decidía caminar esos 13 kilómetros todos los días para ahorrar el boleto y poder ofrendarlo a la obra misionera. Él decidía, por ejemplo, comer solamente pan y agua para poder vivir una vida tan suficientemente austera que le prepare y le discipline para el día que esté en el campo misionero, él pueda vivir en contentamiento con lo que el Señor le iba a dar allá. Hombres como él, ¿no es cierto? Y otros, pensaban en Spurgeon, que se convirtió a los 15 años y a los 17 años era pastor. Claro, eso hay que leerlo con el subtítulo, ¿no es cierto? No entienden esto en casa. Porque sí, a los 17 años la mayoría de los muchachos de nuestro tiempo están pensando en cualquier cosa. Están gastando su vida ahí sentados sin hacer nada. Lo que nosotros tenemos que entender es que el mundo ha creado un sistema que está atrofiando al hombre piadoso, al hombre que tiene que ser formado para una vida de fruto, y esta es la etapa crítica para hacerlo. Tito, si quiere ver una iglesia que pueda ser luz en su tiempo, tiene que prestar atención a los jóvenes y prepararles para que puedan un día llevar mucho fruto. Tal vez muchos jóvenes en nuestra iglesia o en nuestro entorno han comprado la idea de que hay tiempo para eso, ¿no? Que en esta etapa hay que disfrutar de esto, porque la juventud no vuelve más. Entonces lo que hay que hacer es divertirse. Ya va a haber tiempo de las presiones y las cargas y las responsabilidades. Este es el tiempo para pasarla bien, para hacer lo mismo que hacen todos los demás. Ya va a haber tiempo para entregar mi vida al Señor y vivir una vida fiel para Él. Hoy es el tiempo para vivir una vida relajada. Nada podría ser más distinto de la realidad. Este es el momento para prepararse para un futuro de mucho fruto. Este es el momento para poner las bases.
Este es el momento donde el Señor ha equipado y ha dado las condiciones físicas, intelectuales y relacionales que permiten que se comience bien. No se puede terminar bien la vida si no se comienza bien. Y este es el comienzo. Esta es la etapa donde se ponen las bases para la vida adulta. Este es el momento donde se tiene que hacer y se tiene que hacer bien. Así que no pierdas el tiempo. Te puedo asegurar, si vos sos un jovencito hoy acá, que hay hombres acá sentados que desearían poder volver atrás a tu edad y arrancar distinto y poner bases distintas para su vida. Y no pueden, porque la vida no se puede rebobinar, no se puede retroceder. Bueno, rebobinar ya no entienden los jóvenes, ¿no? No se puede volver para atrás. Dejémoslo ahí. La vida pasa. Lo que te quiero decir esta mañana es que no aprendas por la experiencia lo que implica desperdiciar una vida. Aprendelo de otros y evítalo. Aprendelo de otros y aprovecha tu vida al máximo desde ahora. Y nosotros como iglesia aspiremos a lo máximo para estos jóvenes. Empujemos a lo máximo, acompañemos a lo máximo, porque es la tarea nuestra hacerlo. Esto es lo que Tito tenía que hacer. Él tenía que poner toda su atención sobre los jóvenes para que ellos puedan vivir una vida consagrada al Señor. El pasaje entonces, vamos a leerlo, Tito capítulo 2, versículo 6, dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, jóvenes adornando la sana doctrina. En primer lugar, a través de vidas que reflejen dominio propio. Los jóvenes de la iglesia van a adornar la sana doctrina a través de vidas que reflejen dominio propio. Comienza entonces con esa palabra, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ya nos vino hablando de los demás grupos. Habló de las mujeres adultas, de los ancianos, ancianos, mujeres mayores, mujeres jóvenes. Y ahora va a ir a este grupo. Pero en este grupo, Pablo agrega esta palabrita exhorta que no está en los demás. Cada vez que se habló de los demás grupos, no aparecen en esas otras directivas de Pablo los verbos que son las acciones que Tito tenía que llevar adelante. Solo aparecían los grupos y las características que tenían que tener. Pero en este aparece este verbo que, claro, por relación, este verbo lo aplicamos a los demás. Porque al usar esta idea de a sí mismo, la idea es que con los demás había que hacerlo. Pero acá Pablo agrega esta palabrita, exhorta a los jóvenes. La palabra exhorta es una palabra que tal vez la reconocerías a los estudiosos bíblicos cuando Jesús le prometió a sus discípulos mandar otro consolador. Usó una palabra ahí, el parakletos, otro parakletos. Esta palabra, exhorta, es esa misma palabra, pero en su forma de verbo. Paracletear sería, ¿no es cierto? O sea, lo que el Espíritu Santo iba a hacer, esto es lo que se está diciendo que se va a hacer acá. Y ustedes se acuerdan, la palabra paracletos quiere decir puesto al lado para ayudar. Es como el tutor que se pone al lado de una plantita que no tiene fuerza y que se clava el palito al lado, se le ata a la planta para que la planta se afirme y pueda crecer. Eso iba a ser el Espíritu Santo. Y acá Pablo usa esta palabra, este verbo, para hablar de lo que Tito tiene que hacer con los jóvenes. Lo que él tiene que hacer es exhortar. ¿Pero qué es exhortar? A veces nosotros la palabra exhortar suena como retar. Y muchos, esa es la postura que toman, ¿no es cierto?
este vago que no hace nada en todo el día, vaya, empiece a mover sus piernas, ¿no es cierto? Y le estoy exhortando. Y me siento contento por la tarea que hago. Pero la verdad es que mi vida está muy lejos de este joven. Emocionalmente, relacionalmente, no hay una conexión cercana. Exhortar es mucho más que eso, es hacer todo lo que sea necesario para ayudarle a avanzar. Esa es la meta. La meta es que él se afirme y que él crezca. Y se necesitan muchas cosas. A veces se necesitan palabras de aliento, a veces se necesitan retos, a veces se necesitan afirmaciones, reconocimientos. A veces no se necesitan palabras, se necesitan acciones. Pero lo que necesitan los jóvenes es personas cerca. Esta es la tragedia de nuestro tiempo. Es lo que la sociedad ha logrado. La segregación de las edades. El distanciamiento de estos jóvenes de las personas que ellos necesitan para que les afirmen en esta etapa tan crítica. Y entonces, esto es lo que Tito tiene que hacer. En este caso, él era el pastor, era el delegado apostólico, era el que iba a guiar esto, y aún en esa función, él no puede estar lejos, él tiene que estar cerca, estar acompañándoles y desde cerca empujarles, exhortarles, acompañarles. La palabra a veces, por ejemplo en 1 Timoteo 1:3, la misma palabra se traduce como rogar, como te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces exhortar no es solamente decirle con enojo lo que hay que hacer. Exhortar a veces es rogar. Es un corazón quebrantado, ¿no es cierto? Y estás hablando de corazón a corazón. En 1 de Timoteo también en el capítulo 5, fíjate, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Usa la misma palabra, exhortar. ¿Y cuál es la idea? Bueno, no lo retes a un hombre grande, porque él merece respeto, sino exhortarle. La palabra exhortar ahí, fíjate, está en contraste con retar. Es la idea, no es retar, es otra cosa. Es de una forma amorosa, cariñosa, respetuosa, alentarle a avanzar. Hay que hacerlo con los grandes y también hay que hacerlo con los jóvenes esto. Los jóvenes necesitan ese mismo respeto. Hay autoridad, pero esa autoridad no es la libertad para tratar mal a los jóvenes. Lo que hay que hacer es exhortarles. Y arranca con esa expresión, exhorta a sí mismo, de la misma manera, o sea, así como los demás grupos tienen que vivir de acuerdo a la sana doctrina, también los jóvenes, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Este tema de la juventud, ya lo hemos charlado antes, pero déjenme repasar algunos conceptos. La palabra joven, en realidad, en esta expresión, es un adjetivo acá, y la palabra joven es un adjetivo comparativo, o sea, se tendría que traducir más joven. Exhorta a los más jóvenes. Esa forma de este adjetivo no es muy común en el Nuevo Testamento. Aparece solamente 2 veces más. Aparece en 1 de Pedro capítulo 5 y en 1 de Timoteo capítulo 5. Pero ¿quiénes son estos más jóvenes? Bueno, hoy en día se ha tergiversado la imagen de juventud, o es muy distinta a la de aquel tiempo, por lo menos. En aquel tiempo, por ejemplo, un Timoteo era un hombre joven. Timoteo es un hombre de por lo menos 35 años, que está a cargo de la iglesia en Éfeso, pero se le llama un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, joven no es sinónimo de adolescencia, que es una categoría que no existe bíblicamente, ¿no? La adolescencia es una construcción de nuestra sociedad que viene más bien de una evaluación psicológica sin mucho fundamento real. La Biblia habla de niños y hombres. Claro que los que son hombres no están todos en el mismo punto de la vida adulta.
La vida adulta comienza con la juventud. Comienza con una etapa donde uno ya es un adulto, pero es un adulto joven. En el mundo judío empezaba a los 13 años, ser un adulto joven, y terminaba a los 60 años. ¿Sí? Todo eso es la juventud. Estamos todos felices entonces, ¿no? Jóvenes hasta los 60 años. Pero un joven, en este contexto, está marcando esa primera etapa de la vida que es más que solamente una niñez con más edad, sino que es una vida adulta que está comenzando. Esa es la forma en la que tenemos que pensar en estos jóvenes. Por ejemplo, en 1 Pedro 5, cuando se usa esta palabra, se usa así, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El joven, por ejemplo, es exhortado ahí a no creérsela, a no pensar que él sabe más que los viejos y a no conducirse en una forma imprudente o insolente, sino a reconocer a estas personas, a escucharlas, a valorarlas, a ser pacientes. Estos son los jóvenes de la iglesia. También en 1 Timoteo 5, no reprendas al anciano, el pasaje que recién citaba, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Ahí Timoteo tenía que tratar a los que no eran ancianos como hermanos. Entonces, jóvenes incluía mucho, mucho más. Ahora, yo te decía en la introducción que la juventud es una etapa muy valiosa en la vida. No es una etapa para desperdiciarla. No es una etapa donde dejar pasar los años jugando o perdiendo el tiempo. Es una etapa de la vida adulta donde se ponen bases muy importantes para el resto de la vida. Ahí en Eclesiastés hay un pasaje muy conocido, ahí en Eclesiastés capítulo 11, que quiero leerlo para escuchar las palabras de este hombre viejo mirando atrás a una vida desperdiciada, como yo les había dicho al principio. Y pensando ahora como un hombre que desperdició toda su vida, ¿qué es lo que los jóvenes tienen que hacer para no perder sus vidas? ¿Se acuerdan? Salomón tuvo muchos privilegios. Él nació en el entorno de un hogar donde había un hombre piadoso. Su papá era David, que le enseñó a temer a Dios. Y desde muy jovencito él mostró características de un joven temeroso de Dios. Cuando Dios le dice a Salomón que pida algo y que le iba a dar cualquier cosa, ¿cuántos jóvenes dirían lo que Salomón dijo? Quiero sabiduría para poder gobernar a la nación. Pero eso es lo que Salomón pidió. Y Dios le dio sabiduría, lo hizo el hombre más sabio de toda la tierra. Y como un hombre sabio, él gobernó Israel, pero él dio lugar a las pasiones de la juventud que controlaron su vida y terminaron llevándole a la miseria moral. Y a ser un hombre ahora lleno de culpas y fracasos. Y él escribe el libro de Eclesiastés mostrando lo que fue su vida, siguiendo esos deseos. Y llamando a los jóvenes a no desperdiciar su vida. Y lo dice con estas palabras. Mira, Eclesiastés 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Muchos agarran esa primera parte y dicen, bueno, alégrate joven en tu juventud, tome placer. Mira, la vida
Es una vida para disfrutarse. Así que hay que disfrutarla al máximo. Ahora, si vos leíste Eclesiastés, sabés que Salomón muchas veces en el libro usa expresiones que no son la conclusión de sus pensamientos, sino que son la expresión de los pensamientos vanos, que después son corregidos por la verdad de Dios. Entonces, Salomón, en un sentido, está hablando en forma irónica, diciendo, bueno, disfrutad. ¿Eso es la juventud? La juventud es disfrutar al máximo. Bueno, anda, disfruta de todo. No te niegues a nada. Todo lo que tu corazón te diga, eso hace. Salomón sería un buen directivo de Disney. Escucha tu corazón. Todo lo que tu corazón te diga. Esto es lo que está diciendo acá, ¿no? Hacelo. Viví para tus placeres. No le niegues nada a tu corazón y a tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. La vida no transcurre sin consecuencias. Y esa vida desperdiciada va a ser evaluada por Dios. Y entonces Salomón lo que ahora dice es, quita pues de tu corazón el enojo. O sea, no te entregues a aquello que te va a destruir. Y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Lo que este mundo tiene por sublime, para Dios es hueco. La forma en la que el mundo está viviendo su juventud, todo eso no tiene ningún valor, ningún sentido. ¿Cuál es el sentido? Entonces, mira, lo que hace Salomón es primero advertirte de los peligros de una vida entregada a los placeres o a la vida o a lo que este mundo te ofrece. Y entonces te llama a cómo debes vivir tu vida. ¿Cómo deben vivir la vida los jóvenes? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La idea de acuérdate no es que el joven tiene que acordarse de que Dios existe. Acordarse tiene el sentido de traer a la memoria y después vivir en función de eso que él sabe y piensa. ¿Qué piensa? Piensa en su Creador. Porque si él hoy, que es joven, no vive una vida a la luz del Dios a quien va a rendir cuenta, a la luz de ese Creador que le hizo para llevarle gloria a él, un día va a llegar el momento donde la oportunidad ya pasó, la vida ya no le va a devolver esas oportunidades. Y lo que vas a decir es, no hay contentamiento. Una juventud desperdiciada, una vida en la vejez, ahora incapaz, no hay contentamiento en nada ya. Por eso lo que te está diciendo es, ahora, en la juventud, ahora es el momento de acordarse de su Creador. Lo que te está diciendo es, ahora es el momento de vivir una vida consagrada. No es después. Ahora es el momento de tomar decisiones que te lleven hoy a una vida que traiga fruto para la gloria de Dios. Eso es la juventud. A veces nosotros mismos compramos la idea, bueno, es joven, déjalo que disfrute. No, es joven, guíalo a que pueda vivir una vida disciplinada bajo las Escrituras, para que tome decisiones que le preparen para una vida de mucho fruto. Es bueno llevar cargas desde la juventud. Es bueno cultivar un corazón consagrado a Dios desde hoy, donde todo lo que hago, cada cosa que decido, esté gobernada por ese pensamiento y no por lo que mis ojos, mi corazón desea. A ellos les está hablando. Exhorta a los jóvenes, a este grupo que está en esta edad. Y te digo en un sentido, muchos de los que están acá. Por términos bíblicos, yo mismo soy joven, ¿no? Soy un joven de 37 años. Pero este joven, en esta etapa, tiene que mantener su mirada puesta en este gran objetivo de la vida. Ahora, mirá lo que hay que exhortarles. Exhorta así a los jóvenes a que sean prudentes.
Es interesante, en todas las listas anteriores hubieron muchas cualidades. Y cuando llega el joven, una sola, que sean prudentes. La palabra prudente es la palabra que tiene la idea de cuerdo o sobrio o en un sano juicio. Ahí en Marcos 5 aparece la historia de un endemoniado que andaba deambulando por los sepulcros y de repente Jesús le expulsa el demonio y cuando llegan los de la ciudad lo ven que está sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal, usa la expresión. Y esa palabrita, juicio cabal, es la misma que aparece acá para hablar de este joven, que los jóvenes estén en su juicio cabal. ¿Y por qué este requisito? Bueno, porque este requisito señala el punto crítico de esta etapa y señala lo que abarca todo lo que se esperaría para un joven piadoso en esta etapa. La idea, por ejemplo, tiene que ver con dominio propio, ¿sí? Juicio cabal es una forma de pensar que controla mi forma de actuar. La etapa de la juventud no es una etapa que naturalmente está caracterizada por el juicio cabal. No sé, yo me acuerdo de cuando éramos chicos o esta etapa de la juventud y miro para atrás y me doy cuenta de que no estaba en mis juicios cabales. Me acuerdo, una de tantas le contamos, primo. Éramos jovencitos y estábamos en un viaje misionero, me parece que era, o estábamos visitando una iglesia allá en en Villa del Dique. Villa del Dique es una ciudad ahí en las sierras de Córdoba. Y con Elie decidimos, salir a correr una mañana y nos fuimos corriendo hasta Embalse, que hay si alguno lo conoce, en un dique bien grande. Si miran a la derecha hay una pendiente bien profunda, a la izquierda se ve el lago. Lo que se nos ocurrió fue escalar la pendiente que se ve ahí hacia lo derecho. Es toda una pared de piedra y nosotros ahí muy felices por el medio de la pared de piedra escalando para el otro lado. Cuando íbamos por 3/4 de abajo nos empiezan a gritar desesperados, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ahí? Bájense. Llegamos hasta arriba. Hoy miro para atrás y digo, pero qué locura, ¿no es cierto? ¿Por qué haría algo así? Y así son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes quieren aventura, quieren peligro, quieren riesgo. No están gobernados por el juicio cabal. No sé cuánto de esto se enteraron aún mis padres, ¿no? Pero cuando éramos chicos nos prestaban los autos. Antes que tengamos los registros, vivíamos allá en San Miguel del Monte, un pueblito de campo. Vivíamos en el campo, a las afueras. Así que lo que no hicimos con esos autos, ¿no es cierto? Y claro, un joven, algunos de nuestros compañeros así terminaron, ¿no es cierto? Más de uno de los hijos misioneros terminaron con autos volcados. Por lo menos me acuerdo de 2, yo, en diferentes momentos, en las zanjas. Claro, los jóvenes son así, son imprudentes. Los jóvenes no miden los riesgos, no calculan, no piensan. Los jóvenes están movidos por sus hormonas, por la adrenalina. Y no tienen todavía la claridad ni la capacidad, o no han desarrollado todavía ese dominio propio que hace que todo ese potencial se encamine hacia algo provechoso y algo productivo y no algo destructivo, algo que les termine llevando a la muerte, aún a muchos de ellos. Entonces, fíjate, por ejemplo, todas las presiones morales que viven los jóvenes, las viven en esta etapa en una forma mucho más intensa que en otras etapas, porque ellos están sintiendo una avalancha de estímulos, de hormonas que están descontroladas adentro de ellos y no han desarrollado todavía la capacidad de controlar eso, de sujetar eso y de canalizarlo en una dirección que honre a Dios. Entonces, pensémoslo así, ¿cuál es el resumen de la tarea de un pastor
o de los líderes sobre la vida de los jóvenes de la iglesia? Ayudarles a cultivar dominio propio en todas las áreas de su vida. Que ellos puedan entender y dominar esas emociones, esos impulsos, esas iniciativas y encaminarlas como hombres piadosos para la gloria de Dios. Que les enseñen a ser prudentes. Como les decía anteriormente, esto no es algo común en nuestro tiempo. No es algo que aún en el mundo evangélico se trabaje intencionalmente para llevar a este punto. Más bien lo que vemos a nuestro alrededor es un sentido de liviandad en cómo ellos deben vivir. Proverbios 16:32 dice esto: mas el que tarda en airarse, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Los jóvenes tienen que entender que mucho mejor que poder escalar lo que ningún otro jamás escaló, que mucho mejor que hacer la pirueta más loca, y que mucho mejor que lograr mostrar tu fuerza y agarrarte a las trompadas con otro, mucho mejor que todo eso es lograr el dominio propio. Ese dominio propio es mucho más difícil que todo lo demás. Y es mucho más valioso. Y produce resultados mucho más perdurables que cualquiera de esas cosas. Y lo que hay que hacer es canalizarlo a poder estar gobernado por la verdad de la palabra, por los intereses de vidas consagradas al Señor. En segundo lugar, jóvenes que puedan vivir adornando la sana doctrina, lo van a hacer a través de ejemplos que promuevan la madurez. A través de ejemplos que promuevan la madurez. En primer lugar, a través de vidas que reflejen dominio propio y a través de ejemplos que promuevan la madurez. ¿Cómo se va a lograr esto? El versículo 7 cambia Pablo ahora el enfoque y va a hablar de Tito y su lugar en esto. Fíjate que hasta ahora Tito lo que tenía que hacer era enseñar, instruir. Pero ahora lo que le va a decir es que tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo Tito, porque Tito es un hombre joven también. Claro, tal vez un poco mayor que alguno de ellos, pero joven al fin. Tito es un joven entre otros jóvenes. Y como un hombre joven, él tiene que dar el ejemplo. O sea, las 4 cualidades que se van a dar acá, también son cualidades que se requieren en los jóvenes. Pero se van a lograr a medida que otros hombres jóvenes puedan ser ejemplo de estos hombres jóvenes. Y por eso el versículo 7 lo da de esta manera. Tito tiene que presentarse. La idea de presentarse es ponerse al lado, junto a otro. No es suficiente darle el concepto. No es suficiente darle la instrucción. Porque ninguna clase de instrucción puede compensar por la falta de ejemplo en la vida del que me está instruyendo. Estas dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Este hombre los va a exhortar y les va a mostrar cómo se hace. Le va a decir que lo imiten a él. La idea de presentarse acá está puesta en una forma enfática en el texto griego. Tú mismo preséntate como ejemplo. Él se pone en esa función. Ser ejemplo no es algo nuevo en nuestro estudio bíblico. En 1 de Timoteo, cuando pasamos por esa carta, ¿se acuerdan en el capítulo 4? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, tanto a Timoteo como ahora a Tito, Pablo les enseña que la influencia o el ministerio eficaz requiere una enseñanza apropiada, una enseñanza precisa y un ejemplo a seguir.
Un ejemplo que puede modelar eso que le estamos enseñando. Entonces, la palabra ejemplo es una palabra que tiene la connotación de un golpe. Porque, claro, es la marca que deja un golpe sobre otra cosa. Es el patrón. El ser ejemplo tiene esta idea, ¿no es cierto? Es poder dejar esa marca. Es un impacto, es un golpe. No es un golpe físico, es un golpe de la vida que va a marcar para siempre, que va a quedar ahí. Muchas veces subestimamos cosas pequeñas a nuestra vista, pero que van a estar ahí el resto de la vida. Cosas que dije, cosas que hice, cómo reaccioné, cómo me manejo cada día, cómo actúo, cómo me ordeno, cuáles son mis prioridades, cómo tomo decisiones. Eso, cuando vos ya no estés, y sea un hombre mayor, adulto, que hayan pasado muchos años, eso va a estar ahí todavía marcado a fuego en su corazón. Sé ejemplo significa dedícate a dejar esas marcas en la vida de estos jóvenes. Esto es lo que ser ejemplo es un principio bíblico en muchos ámbitos. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:3, este es el llamado a los ancianos. Los ancianos no tienen que enseñorearse sobre la iglesia, sino que tienen que ser ejemplo. Tienen que marcar la vida de la iglesia con la forma en la que ellos viven. En 1 Corintios 4:16, Pablo habla de cómo es él mismo el que vive estos principios. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es el principio por el cual se forma el carácter cristiano. Lo llamamos discipulado. Discipulado es esto, ¿no? Es mostrarle a otro el camino, es instruirle, pero guiarle a ser más como Cristo, diciéndole, imítame a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Eso es hacer un discípulo. Lo que está diciendo Pablo es, lo que hay que hacer con los jóvenes es discipularlos, es ser ejemplo de ellos. Es hablarles, pero es también mostrarles con la vida. Y esto Pablo lo había sido para Tito mismo, para Timoteo. En 2 Timoteo 3 hay una lista de todas las formas en las que Pablo había impactado la vida de Timoteo. Pero acá aparecen 4 categorías. En 4 áreas hay que ser ejemplo. Hay que dejar una marca en la vida de estos jóvenes en 4 categorías. Primero, tiene que ser ejemplo de servicio sacrificado. Tiene que ser ejemplo de servicio sacrificado. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ejemplo de buenas obras. La idea de buenas obras es muy común en Pablo. Y tal vez tiene el sentido de Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Se acuerdan que ahí Pablo dice que nosotros no fuimos salvados por obras, para que nadie se gloríe, pero fuimos salvados por gracia para buenas obras? Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces nosotros miramos a esas sectas, por ejemplo, que tienen todos esos requisitos de lo que la gente tiene que hacer para ganarse el cielo, y decimos, qué terrible, mira esa gente, todo lo que hace para ganarse el cielo. Yo lo tengo y no tuve que pagar nada. Y lo que interpretamos es, la vida cristiana verdadera es más relajada que la de los que tratan de ganarse el cielo. Cuando en realidad debería ser todo lo contrario. O sea, si ellos salen cuántas horas por semana a golpear puerta a puerta, ¿qué tendríamos que hacer nosotros que fuimos salvados por gracia para buenas obras? La vida del creyente no debería ser más relajada que la de ellos, debería ser más consagrada. Porque este fue el propósito, la salvación tiene este fin. Producir mucho fruto. En esto es glorificado vuestro Padre, dijo el Señor a sus discípulos. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En la vida de Cristo, Él llevó mucho fruto, ¿no? Él fue una persona intensa, que vivió su vida de una manera intensa, sirviendo y usando su vida y desgastándola por completo.
Así debería verse la vida espiritual. Hoy vivimos en un mundo que no promueve la diligencia, y más en nuestro entorno. En el entorno donde nosotros estamos, especialmente, se promueve la pereza, la vagancia. Y lo que tienen que ser los hombres maduros de la iglesia son ejemplos de buenas obras. ¿Qué significa? Estas son personas que están dedicados con toda su energía y todas sus fuerzas a hacer lo que más adelante vamos a ver en el capítulo 3. Aprovechar cada oportunidad de hacer todo lo que podamos hacer en servicio a otros. No estamos tratando de evitarlo. No estamos tratando de ver, no voy a abrir el mensajito por si todavía me compromete a tener que hacer algo, ¿no es cierto? No estamos tratando de vivir la vida más tranquila posible. Lo que estamos tratando es de aprovechar todas las oportunidades posibles y desgastarte por completo. Muchas veces hemos hablado de estos principios y en la historia aparecen muchísimos ejemplos de hombres que se gastaron por completo. Justo esta semana estaba viendo un videíto de resumen de la vida de Juan Wesley, un hombre conocido por su diligencia. En los primeros años de su vida, él todavía no había entendido el Evangelio y él pensaba que se tenía que ganar la salvación con su fuerza y su piedad. Entonces se habían puesto de acuerdo con un grupo de compañeros de seminario para vivir la vida más intensamente espiritual que podrían. Se habían puesto un montón de reglas de cuántas veces iban a ayunar cada semana, de cuántas horas iban a predicar, a quién les iban a predicar, su estudio, sus trabajos. Todo estaba planeado para que sus vidas estén al límite, con toda la intensidad. Claro, tiempo después él entendió, yo lo estaba haciendo, pero para tratar de ser agradable a Dios. La salvación es otra cosa, es la gracia de Dios. Y eso fue liberador para él. Pero ustedes piensan que Juan Wesley después dijo, ahora tranquilo, no hay que ganarse más la salvación. Su vida fue un ejemplo tremendo de consagración y esfuerzo. Ahora olvidé los datos, no los tenía anotados para esta mañana, pero creo que fueron más de 40.000 sermones que él predicó durante toda su vida. 40.000, saqué el cálculo de cuántos sermones tenés que predicar cada semana. Y entendés la presión que eso pone. Se cree que no hubo otra persona en toda la historia que caminó más a lomo de caballo que Juan Wesley predicando en sus recorridos y sus tours, sus recorridos de predicación que él hacía. Era un hombre que a la edad de cerca de, 80 años, era un hombre bien anciano, escribió en su diario que estaba frustrado porque no podía entender por qué a las 5:30 de la mañana su cuerpo seguía queriendo estar en la cama. Y por qué seguía cansado, durmiendo solamente 4 horas por día. A esa etapa de su vida. Fue un hombre totalmente desgastado para la obra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejarle un ejemplo a nuestros hijos de qué significa gastarse por completo en la obra del Señor. En el servicio a otros, en el amor a otros, en el cuidado de otros. Ejemplo de servicio sacrificado. Segundo lugar, en la enseñanza, mostrando integridad. Segundo, sería ejemplo en integridad doctrinal. Ejemplo en integridad doctrinal. Lo que tiene que ver nuestro hijo, nuestro hermano en la fe, joven, es que nosotros creemos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella. La enseñamos con fidelidad y después nos sujetamos a la verdad que enseñamos. La integridad doctrinal requiere que yo entienda la doctrina, que tenga celo por entender la verdad de la forma más precisa para poder comunicarla de una forma precisa. Lo que nuestros jóvenes tienen que vernos a nosotros, jóvenes al lado de ellos, pero un poquito más adelante, es cuánta dedicación ponemos en entender la palabra de Dios. Nos tienen que ver avanzar, madurar. Nos tienen que ver hambrientos
por eso y nos tienen que ver comprometidos con eso. Nos tienen que ver predicar y enseñar y reconocer lo que significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y después nos tienen que ver cuando tomamos las decisiones fuera de este ámbito. Y cuando nos conducimos y cuando reaccionamos, que nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Integridad significa eso, ¿no? La palabra no debe ser adulterada por el error, no tiene que ser adulterada por ideas externas a las Escrituras, ideas seculares, ideas del entorno. La palabra no tiene que ser cambiada o adaptada por intereses personales. La palabra tiene que ser comunicada y tiene que ser vivida. Y no solamente desde adelante, desde el púlpito. Es la tarea que nos toca hacer a nosotros frente a ellos. Tenemos que ser ejemplo para ellos. Para que esa palabra que nos gobierna a nosotros gobierne sus vidas durante el resto de sus vidas. En tercer lugar, tenemos que ser ejemplo de seriedad piadosa. Ejemplo de seriedad piadosa. Le agrego una palabra ahí, ¿no? Seriedad. Y sí, seriedad está traducida correctamente, pero no en el sentido de amargado. ¿Sí? Seriedad no significa que no se me escape una sonrisa. Hay muchas formas en las que es necesario reír. Si vos te mirás, Dios tiene su propio sentido del humor. Dios se burla, por ejemplo, de la gente que adora a otros dioses y se ríe. Dios se ríe. Jesús mostraba una vida tan natural que era accesible a niños que no se acercan a ogros malvados, ¿no? Lo cual Jesús no mostraba ser. Él era un hombre sencillo. Nuestra vida debe mostrar eso. No somos ogros. Pero la palabra seriedad no tiene tanto que ver con que no sonrío. Tiene que ver con mi actitud hacia la vida. La vida no es un juego. La vida no la tomo a la ligera. Entiendo el valor que tiene, la importancia que tiene y me conduzco de esa manera. Con seriedad. Hay cosas que no se toman a la ligera. Yo les decía, cuando estuvimos evaluando el Ministerio de Jóvenes y pensando qué características queremos que tenga el Ministerio de Jóvenes, claro que me encanta llegar y verlos jugar. Los chicos se divierten y nosotros nos divertimos. No solamente los chicos se divierten, los grandes se divierten también, ¿no? Los niños se divierten. Es parte de la experiencia, es parte de las emociones que el Señor nos ha dado, que le llevan gloria a Él. Pero no hay que degradar la vida espiritual. Hay límites para todo, ¿no? No es todo un juego. El Ministerio de Jóvenes tiene que reflejar seriedad y comunicarle a estos jóvenes que la vida es seria. Nosotros tenemos que hacerlo desde nuestra conducta, las plataformas que el Señor nos ha dado para poder influenciarles y ayudarles a pensar desde muy temprano en eso. A tal punto, ¿no es cierto?, como yo les hablaba, hombres como Spurgeon, que a la edad de 17 años vos podés leer sus sermones y te asombraría ver la perspectiva que él tiene de la vida. Y cómo él entiende las problemáticas de la vida, la dificultad de la vida, la forma en la que hay que encarar la vida. Porque hay seriedad. Eso es lo que tienen que ser nuestros jóvenes. Y nosotros tenemos que modelarlo para ellos, la seriedad. En la forma en la que hablamos, la forma como nos vestimos, la forma como nos conducimos. El último, tenemos que ser ejemplo de conversaciones edificantes. Versículo 8, palabra sana e irreprochable. Ejemplos de palabra sana e irreprochable. La idea de sana, bueno, la expresión palabra es la misma que aparece en el versículo 1, es la conversación del día a día, es la conversación natural. Esas palabras tienen que ser sanas e irreprochables. La palabra sana tiene que ver, se usa para salud, de física, por ejemplo, y es la idea de que puede funcionar para lo que fue
creado, diseñado. Puede cumplir su función natural. ¿Y las palabras para qué fueron creadas? ¿Qué serían palabras sanas? Palabras que no están afectadas por el pecado. Bueno, podríamos pensar en dos conceptos. Palabras sanas son palabras que reflejan la verdad de las Escrituras. Y palabras sanas son palabras que se usan para edificar. Dos pasajes, el primera de Timoteo 6:3 usa esta misma expresión. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y sigue toda la lista. Pero ahí habla de las palabras sanas como las que recibimos del Señor. Esas son las palabras sanas. Ejemplo de palabras sanas significa que lo que nosotros hablamos no es trivial. No viene de la sabiduría de este mundo, viene de la verdad de la palabra de Dios. Esa es la conversación. Ellos nos escuchan hablar todo el tiempo de las Escrituras. Y palabra sana, también en Efesios 4:29, la idea de sana está relacionada con ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra sana, entonces, es eso, ejemplo en palabras que sean teológicamente sanas, moralmente sanas, éticamente sanas, de forma práctica, edificantes para la vida de otros. Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Eso es lo que los jóvenes necesitan. Los jóvenes no necesitan un payaso que los entretenga. Los jóvenes necesitan a un ejemplo a seguir, alguien que deje una marca de lo que significa vivir una vida piadosa. Y eso es lo que debemos ser para ellos. Palabra sana e irreprochable, agrega después. Irreprochable es la idea de que no puede ser desacreditada. Es una palabra que por su contenido y su motivación es una palabra que no se puede descartar. No se puede tirar a un lado. Va a sobrevivir a la crítica, va a sobrevivir a la difamación que el mundo va a hacer. Es palabra sana y irreprochable. Entonces, para que haya jóvenes que adornen la doctrina de Cristo, esto debe ser a través de vidas que reflejen dominio propio, a través de ejemplos que promuevan madurez y, en tercer lugar, a través de un testimonio que anule cualquier difamación. Un testimonio que anule cualquier difamación. Este es el objetivo. ¿Por qué se necesitan estas clases de jóvenes? ¿Por qué es tan importante que nuestra iglesia tenga jóvenes que muestren esto? Lo dice el último versículo. De modo que el adversario, y ahí adversario se refiere a todos los enemigos del evangelio, a todos los que se oponen. La palabra adversario tiene el sentido de estar en contra. Se usa, por ejemplo, para hablar cuando Pablo iba en el barco y los vientos le eran contrarios. La palabra contrario ahí es esa misma. Son adversarios. La iglesia está avanzando en su misión, pero el mundo se está oponiendo. Hay muchas formas en las que lo hace. Pero los adversarios van a ser silenciados. Ahí dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿De qué manera se van a avergonzar? ¿Cómo la buena conducta va a avergonzar? Bueno, lo va a avergonzar de esta manera. Ellos lo que van a hacer para tratar de frenar la iglesia y el avance de la iglesia van a decir toda clase de mentiras. Pero lo que tenemos que hacer es vivir de tal manera que sus mentiras queden a la vista y se avergüencen porque es obvio que están mintiendo. Porque la vida de estas personas de ninguna manera permite esto que ellos están diciendo en contra de ellos. ¿Cuántas veces lo opuesto es verdad? ¿Cuántas veces el mundo que está ahí afuera ve la vida de los jóvenes de las iglesias y es una ocasión de tropiezo, es una causa más para blasfemar al Señor? Es una causa más para desacreditar el evangelio y pisotearlo. Lo que tiene que ver el mundo es una conducta y una vida tal que no haya forma de atacar o cuestionar la verdad del evangelio. No van a tener nada malo que decir. No quiere decir que todos van a estar felices y aplaudiendo.
Lo que quiere decir es que cuando lo intenten y estén oponiéndose, todo va a caer sin peso, sin sustento, y lo que va a terminar es ellos avergonzados y nosotros avanzando en la obra que el Señor nos ha dado, y sus ataques terminan sirviendo para el avance de la iglesia. Por eso es tan importante que los jóvenes de la iglesia sean lo que deben ser. Y todos tenemos una parte en esto. Esta semana estaba acordándome de otro joven, un hombre que cuando era bien joven decidió escribir una serie de 70 compromisos que él iba a hacer y que iba a protegerlos durante toda su vida. Pase lo que pase, él no iba a romper estos compromisos. Y esos 70 compromisos se volvieron en un eje sobre el cual la vida de este hombre creció, maduró, se afirmó y llegó a convertirse en el teólogo más influyente de la era moderna. Un hombre cuya vida y predicación el Señor usó para levantar un gran avivamiento en la nación de Estados Unidos que impactó el mundo entero. Un hombre que sigue teniendo una influencia en nuestras vidas, aun cuando vos no sabés ni siquiera su nombre. Sigue estando su influencia acá presente en medio nuestro. Este hombre se llamó Jonathan Edwards y él escribió esas famosas 70 convicciones o compromisos que él tomó. Y si querés podés entrar en internet y leer las palabras de un jovencito que tiene una claridad de lo que él quiere para la vida, que es asombrosa. Y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en que un joven en nuestro tiempo comience su vida de esta manera, sentándose y escribiendo aquello que va a marcar el curso de toda su vida? Las convicciones, los compromisos. Y tal vez vos tengas que escribir algo así. Pero quiero darte una idea. Ayer yo me senté y escribí 10, que podrían ser una referencia de cómo tomar compromisos en esta etapa que van a marcar una vida de fruto y fidelidad al Señor. Te las leo rápido. Primera, toma la resolución de abandonar cualquier pecado que la palabra de Dios exponga en tu vida. Segundo, toma la resolución de aprovechar cada momento que tienes para crecer y servir a otros. Tercero, toma la resolución de pagar cualquier precio para avanzar en tu vida espiritual y ser fiel a lo que entiendes que el Señor pide de tu vida. Próximo, toma la resolución de crecer cuanto te sea posible en tu discernimiento de la sana doctrina. No te aburras con la doctrina. Estudiala, conocela. Padres, regálenle a sus hijos libros de teología. Me acuerdo uno de los primeros libros que mi papá me regaló, el primer libro que tuve en toda mi vida. Fue un comentario de F.B. Meyer del libro de Génesis, un tomo de Spurgeon de los tesoros de David, y un poco de tiempo después, un interlineal griego-español de Francisco La Cueva, que lo sigo teniendo hasta el día de hoy. La clase de libros que mi papá me regalaba. Toma la resolución de mirar todas tus relaciones a la luz de la eternidad y procurar andar con sabios para que seas influenciado por ellos. Toma la resolución de imitar a los pastores de la congregación en aquello en lo que se parecen a Cristo. Toma la resolución de no perder el tiempo en conversaciones vanas, sino usar tu boca para edificar a otros. Toma la resolución de no dar al mundo la oportunidad de calumniar a los creyentes por tu conducta pecaminosa. Toma la resolución de vivir cada día de tu vida pensando en el día de tu muerte y en el momento en el que vas a rendir cuenta por tu vida al Señor. Toma la resolución de no perseguir sueños personales, sino la causa de Cristo con todas tus fuerzas, hasta consumir tu vida entera en el altar del servicio a Dios. Toma decisiones hoy que marquen tu vida. Y para la iglesia seamos ejemplo. Orá por los jóvenes,
Interesate en ellos, invertí en ellos, invertí tiempo, recursos, fuerza y sé paciente con ellos. Y que el Señor nos permita ver esto para su gloria y el testimonio de su evangelio en nuestro tiempo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las exhortaciones de esta mañana y la forma en la que ella confronta tantas áreas en las que tenemos que seguir creciendo como iglesia, como padres, como hermanos, como consiervos, para poder ver este fruto. Cuánto lo deseamos, cuánto lo necesitamos, cuánto lo necesita el mundo en nuestro tiempo. Hazlo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.